Buenas tardes. Dios te bendice, iglesia. Dios te bendice. Estamos felices de estar juntos, felices de poder aquietar nuestros corazones en lo que es la actividad de la semana. Pasaron cosas, hubieron campamentos, nuestros jóvenes y niños están siendo bendecidos. ¿Y cuántos de sus niños fueron a campamentos? A ver, y jóvenes, niños, de verdad que están pasando tiempos de refrigerio y la verdad que nos gozamos poder celebrar a Cristo. Y antes de empezar, pidiéndole al Señor que nos bendiga, quiero leerte un pedacito de su palabra que dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y dice otra versión: hija mía, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes la hallan y son medicina para todo su cuerpo. Prestar atención a la palabra de Dios es tener cuidado, poner esmero, interés, estar vigilando, estar expectantes, tener curiosidad y observar qué es lo que Dios va a hacer. Salomón nos está hablando de los beneficios que tiene prestar atención a las palabras que un padre quiere hablar a sus hijos. Y hoy el Padre te convocó y como hijo Dios quiere hablarte. Así que nuestra promesa es que Él va a guardar tu corazón para que puedas retener lo que Él quiere hablarte, pero también para que puedas tener vida y vida en abundancia. Eso nos dice más adelante en el versículo 4. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos de pie? Y con una actitud de oración oramos. Espíritu Santo, queremos darte gracias por esta tarde, queremos darte gracias por el privilegio de poder ser tus hijos, de poder pertenecer al cuerpo de Cristo, pero hoy queremos bendecir este tiempo con la capacidad de atención, de retención, de expectación de lo que sos vos en medio de esta casa. Esta casa es tuya y nosotros te pertenecemos. Por eso bendigo este tiempo en donde te celebramos, donde te adoramos, donde te reconocemos, en donde estamos expectantes para que vos fluyas en medio de nosotros. Y queremos quitar toda distracción de nuestra mente, de nuestras emociones, que nos desvíen de aquello que vos nos querés hablar. Por eso toda autoridad que quiera venir sobre nosotros a robarnos la atención, la echamos fuera de este lugar. La vida que viene del trono de Dios es la que se manifiesta en nosotros. Declaramos apertura de cárceles, declaramos libertad de espíritu. Emocionalmente, Señor, nos declaramos aptos para adquirir sabiduría e inteligencia y estar atentos a todo lo que nos vas a hablar. Señor, te celebramos, te honramos, te reconocemos en medio de nosotros y gracias porque somos tus hijos. Y con este fuerte aplauso te adoramos. Y yo quiero abrir el altar para dos testimonios. Si alguien quiere exaltar el nombre del Señor, contar algo, si hay algún joven menor o algún niño valiente que por ahí fue al campo y quiere contar qué es lo que aprendió en estos campamentos. A ver, abrimos el altar. O algo fuera de los campamentos. ¿Dios hizo algo en tu vida en estos días, en esta semana? ¿Sí? A ver, hizo algo, parece que sí. Para exaltar a Dios y recordarle a otros que Él está obrando. Venga. Contale a la iglesia qué hizo el Señor. Buenas tardes, amada iglesia. Solo quiero glorificar el nombre del Señor y me emociono mucho porque realmente solo Dios hizo posible
el 27 de diciembre le tuvimos que internar a mi papá de 82 años. Se puso muy mal de repente, estábamos tomando mate hasta las 9 de la mañana, él estaba súper bien. Y en 2 horas, impresionante el cambio que hizo, perdió totalmente el conocimiento, empezó a ver cosas, a decir cosas sin sentido, no nos reconocía a ninguno de sus hijos. Fue realmente devastador pasar por esa situación. Cuando le llevamos a emergencia, primeramente al sanatorio por su obra social, no estaba la médica de guardia, nos dijeron llévenle al hospital, al Madariaga, y doy gracias a Dios porque realmente fue muy bien atendido, le asistieron. El diagnóstico que nos dieron era muy alarmante, con muy pocas esperanzas de que saliera, de que aguantara, porque el diagnóstico fue insuficiencia renal. Me dijeron, sus riñones no funcionan, sumado a que tiene un cáncer de próstata que estaba muy inflamado. Es una persona que ha fumado y bebido alcohol toda su vida, entonces tenía todo comprometido, la presión estaba altísima, el sodio, le nivelaban algo, se le complicaba los pulmones, era todo una cosa tras otra y eran como que 2 días, 3 días como mucho, no se puede hacer mucho, está muy complicado, su salud estaba muy deteriorada. Nosotros somos 5 hermanos, de los cuales 4 estamos acá, una está en Buenos Aires. Y bueno, los médicos nos iban informando, la verdad que la asistencia fue excelente. Y yo solo le decía, Señor, que sea tu voluntad. Te pido por tu misericordia sobre la vida de mi papá. Yo entiendo perfectamente todo lo que los profesionales están haciendo y me están diciendo, pero yo quiero disfrutarle más a mi papá. No quiero que te lo lleves todavía. Ya no le tengo a mi mamá. Y sé que muchas veces, a veces cuando nosotros vemos que nuestros padres o uno toma decisiones equivocadas, después llegan estas consecuencias y uno quiere juzgar, pero la verdad que en ese momento el amor de Dios se derramó en mi corazón, en mi hogar, en mi familia, nos unimos como hermanos y solo queríamos estar con Él, ayudarle, asistirle, acariciarle, hablarle, besarle, o sea, un montón de cosas que a veces uno no hace. Y pasan estas cosas y ahí vos te das cuenta qué importante es decirle a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hermano, te quiero, estás bien, o darle un abrazo. Y yo le pedí al Señor solo eso, quería eso, si Él se tenía que ir, pero que se vaya con lo mejor de nosotros como sus hijos. Y entre todo esto, cuando mi papá empezó a estabilizarse un poco más y hubo un día que él estaba tan lúcido, yo dije, Señor, yo no puedo dejar que mi papá se vaya sin conocerle a Jesús. Y un día estuve con él y le dije, papi, ¿estás bien? Y le preguntaba quién yo era, cómo me llamo, todo así. Y ahí yo le dije, papi, ¿me dejas que haga una oración por vos? Sí, mi hija, me dice, decime, ¿qué tengo que hacer? Y ahí yo hice con él la oración de fe. Él le aceptó a Jesús en su corazón, me abrazó, me dio un beso y no sé si a mí se me hizo, pero en la cara de él tenía otro resplandor, otra luz y yo dije, gracias Señor. De acá en adelante te toca a vos y fueron 20 días que él estuvo internado. Ahora está en mi casa, le dieron el alta, obviamente que hay un montón de cosas por hacer con él, tratamientos, medicación y todo eso, pero yo dije, ¿cómo cantamos? Cristo reinó en mi hogar y esta es la respuesta que tuve y toda la gloria es para Él y toda la adoración es solo Él, porque solo Él, todo lo que nosotros podemos creer que es imposible, si creemos, Dios lo hace. Dios es bueno. ¿Cómo se llama? Dios te bendiga, Miriam. Contale a la iglesia qué es lo que hizo el Señor. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, quiero agradecerles a todos, a toda esta hermosa familia que tengo realmente porque me han respaldado. Yo sentí el respaldo. Yo soy la mamá de Dante,
el chico que el hermano Bernie el día domingo 4 de enero les ha comentado que mi hijo viajó a Medio Oriente, específicamente al Sahara Occidental. Es una guerra justamente espiritual. Él fue designado por la ONU, trabaja en la Armada, es un oficial de la Armada y fue designado como único militar de América del Sur o latino. Más allá del orgullo personal y como mamá que tengo sobre mi hijo, realmente sentí las oraciones de ustedes porque me han respaldado al ir a despedirlo. La semana pasada, el día jueves 8, él viajó a Medio Oriente a las 12:30 de la noche, pero sentí ese respaldo allí. Fueron 13 horas de viajes hasta Francia y desde Francia a Marruecos 2 horas y alguito, y de Marruecos al Sahara Occidental 3 horas. Pero, les quiero contar que le pude hacer también, aceptó a Cristo antes de irse, recibió la Biblia, le dije que él se iba con la arma más poderosa que era Jesús y que lo iba a guardar en todo tiempo. Les transmití el culto especial realmente en ese culto que hemos orado y creo que esa fuerza me sostuvo a mí para saludar y despedir a mi hijo que se fue por 1 año. Y espero en Dios y le pedí que él, con Dios, dé lo mejor de su servicio en nombre de todos los argentinos, porque es un lugar específico y privilegiado en el que él va a estar y junto a Dios. Y gracias a todos por haberme apoyado, porque me sentí fuerte. No lloré, no nada, estuve fuertísima al lado de mi hijo. Hasta que, después que me saludó en la última puerta, sí, ahí sí. Pero muchas gracias a todos. Y está bien, así que hasta ahora, ¿no? Los exámenes que ya pudo realizar con respecto al manejo de móviles de la Armada, salió bien. El inglés que también es un inglés muy, yo lo único que puedo decir, good morning, o my name, pero él lo maneja muy bien. Lo extrañé a mi hijo cuando hablaba en el aeroparque, no podía entender que era mi hijo el que estaba manejando ese idioma, pero sé que Dios puso en él esa sabiduría y todo lo que tiene para dar allá. Gracias a todos por haberme fortalecido. Sentí la oración y siento que también van a acompañar en oración a mi hijo por 1 año desde acá. Sí, adelante. Dios te bendiga, Dios es bueno. Dios es bueno. Glorificamos al Señor. ¿Qué hizo? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo. Bueno, es larga la historia, pero voy a hacerla cortita. De chico sufría violencia por parte de padrastro, digamos. Bueno, mucha violencia y siempre el que no vas a poder, no vas a salir adelante nunca. A tal punto que hasta los 17, 18 no quería saber nada de hijos. Tuve 4, salí adelante. Tengo 2 trabajos. Soy, creo que, buen padre, creo yo, me creo. Y para todos le quiero decir que se puede. Quiero dar gracias a Dios porque hoy soy abuelo. Sí, Enzo, que ya lo vamos a traer. Y puntualmente eso, que se puede, que podemos salir adelante, por más que seas el elefante al cual atan, pero se puede salir adelante siempre con Dios, siempre de la mano de Dios. Nada más, gracias. Cortito. ¿Qué hizo el Señor?
Ya, le voy a contar la verdad. Yo estoy, ahora sí, hace poco estoy por aprender a una señora, una hermana que viene acá a la iglesia. Se llama Margarita, se llama la señora. No sé si usted le conoce. Bueno, ella me está enseñando, me está ayudando a aprender a leer. Parece que ella me está por enseñar a leer la línea, parece. Y bueno, y entonces ahí estoy contento porque parece que Dios me ha ayudado a eso. Claro que sí, ¿vos querés? Dios, reconocemos tu grandeza. No hay otro Dios como el nuestro. Y ahora nos aquietamos y nos sentamos a tus pies para escuchar tu palabra. Bendecimos a Bernie, Señor, para que Él sea un facilitador de lo que vos ya has puesto en su boca y que tu Espíritu guíe y siembre en nosotros, Señor, aquello que dará fruto. Lo bendigo en tu nombre, declarando que es tu portavoz y hablará lo que vos pusiste en sus labios. Señor, bendigo y cubro la mente y el corazón de tus hijos para que sea sembrada sabiduría e inteligencia a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Voy a acomodarme. Muy bien. Privilegio. Privilegio a la vez es la sensación de estar en casa. Estamos en casa, ¿no? Estamos en nuestra familia espiritual y a la vez cierto temor a Dios. Porque un mes entero masticando y masticando por pedazos, por partes, todo esto que vamos a hablar ahora. Dice ahí, mi mayor adoración es la obediencia. Lo está viendo, ¿no es cierto? Está ahí arriba, sí. Mi mayor adoración es la obediencia. Y ahora vamos a desmenuzar un poco de qué se trata esto. Pero mi obediencia refleja cuánto honro a la autoridad que obedezco. Tantas cosas para hablar sobre esto, sobre autoridad, sobre honra, sobre obediencia. Son partes de una misma cosa en el Señor, en la vida cristiana son partes de una misma cosa. Pero ahora vamos a ir desmenuzando todo esto. Estamos en un tiempo en donde hablar de obediencia y honra nos incomoda, ¿no? Y principalmente porque tal vez fuimos mal enseñados o en algunos casos nunca fuimos enseñados sobre lo que significaba esta palabra o estas palabras. Para peor, el sistema de creencias en este tiempo, la cultura nuestra, es como que esta palabra tiene una connotación negativa, es como que no está muy bien valorada, no tiene muy buena prensa, ¿no? Es como que todo lo contrario, fíjese que parece mejor ser rebelde, ¿no? Dicen, es mejor romper con todas las estructuras de honra, hay que romper todo orden establecido, dicen, y es así como nos desviamos bastante y nos enmarañamos cada vez más en nuestra propia carne, en nuestros propios nuestro autoconocimiento, y ahí estamos nosotros con el autoconocimiento y con el yo, inventando cosas, ¿no? En toda esta línea humanista y sin Cristo. Pero si no hay orden, no hay vida, no hay sociedad, no hay iglesia y no hay verdadera vida cristiana. Esto va un poco de la mano de lo que el pastor Federico estuvo hablando la semana anterior sobre el orden, que es fuerte, ¿no? Que
Qué importante palabra fue esta para ordenar nuestro año también y cómo vamos a empezar a vivir este 2026, ¿no? Orden, orden. Pero vuelvo a repetir, si no hay orden, no hay vida, no hay sociedad, no hay iglesia y no hay verdadera vida cristiana. Fíjese que en Romanos capítulo 13 del 1 al 7, no sé chicos si ustedes pueden ayudarme con el pasaje. Romanos 13 del 1 al 7. Y ya les digo que es palabra del Señor, no es mi palabra. Por favor, no me apedreen. Dice, a ver si está. ¿Pudieron buscar? Romanos capítulo 13 del 1 al 7. Dice, sométanse. Ya empezamos raro, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Sé que acá hay varias personas de las fuerzas, ya sea Fuerzas Armadas, Policía, de los Penitenciaría Federal. Las personas de la fuerza a veces son formadas en esto del respeto a la autoridad, pero muchas veces en la vida cristiana no nos damos cuenta de que todo tiene un orden y todo tiene también un orden establecido y se maneja por autoridad del reino de los cielos. Le doy un minuto para pensar bien si se queda o si se va al baño en este momento, si me va a querer o... Bueno, es difícil para mí porque también confrontado con esta palabra, pero siento que es necesaria, de parte de Dios siento que es necesaria. ¿Se acuerdan cuando ahí en Lucas capítulo 10 del 17 al 19 decía, vinieron los 70 con gozo diciendo, ahí cuando vuelven los 70 que Jesús había mandado, que el Señor había mandado, dice, vinieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, le dijo Jesús, ¿no? Yo veía a Satanás caer del cielo como rayo, como diciendo, ¿a mí me van a contar? Yo estaba ahí, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Está fuerte. Ya me va a ir entendiendo. En el capítulo 9, el versículo 1 también dice,
habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, ¿no? Mis hermanos, toda la vida en el mundo, en los negocios, en la iglesia, en los sistemas, todo está bajo un principio. El principio de autoridad y orden. Autoridad va de la mano con orden. Autoridad no es una palabra de ella que inventaron para que la gente se someta a un jefe o a un líder o a una persona. Autoridad es un principio divino. También el mundo religioso tiene sus propios conceptos de autoridad. En el reino de Dios el concepto de autoridad es único. Hay un propósito para esa autoridad y para el poder que también está con ella. Todo se somete a una autoridad. Cuando usted mira y estudia el cuerpo humano, ¿qué es lo que ve? Usted ve un relojito, una cosa increíble cómo funciona, cómo está ordenado, cómo está perfectamente pensado, cómo todo tiene que estar en orden y en su lugar para que todo funcione, ¿no? Es muy largo, si vamos a hablar de anatomía, no sé cuántos cultos podemos llegar a tener hablando de anatomía, acá hay muchos que entienden mucho de anatomía, pero todo tiene que estar en equilibrio, no sé, fíjese en la sangre misma, tiene que haber para que todo funcione ese equilibrio ahí entre los líquidos, entre el hidroelectrolítico, entre la parte líquida de la sangre y la parte sólida, los minerales, las vitaminas, las hormonas, todo cómo funciona, ¿no? Todo dirigido hacia un propósito que solo se cumple cuando ese centro de comando impresionante que es el cerebro, que es la máxima autoridad en el físico, se encuentra en equilibrio para funcionar de manera correcta y llevar a ese cuerpo a hacer lo que debe hacer. Todo tiene un orden y todo funciona bajo una autoridad. ¿Usted ve cómo funcionan los aviones? ¿Sabe en detalle cómo funcionan los aviones? Seguramente que no, igual que yo. No sé exactamente cómo. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que para los creadores del avión y para los que continuamente están fabricando aviones, para los que están operando aviones, tienen que saber que hay una ley a la cual ellos se enfrentan, la ley de la gravedad. Hay una ley física a la cual ellos se enfrentan. Y solamente en un orden específico de ensamblaje, ese avión, existen protocolos, existen un montón de cosas, pero solamente en un orden específico de ensamblaje, ese avión puede llegar a planear y a volar. Hay una ley que es el marco en donde todo esto otro funciona, en donde todo esto se ordena para funcionar en base a eso, ¿no? Digo, existen leyes, todo está sujeto a una ley. Todas las cosas están sujetas a una ley. Todo está bajo un régimen y cuando el avión está en el aire, que usted ve que está como una pluma, está bajo la ley de la gravedad. De alguna o de otra manera están manejando y moviéndose dentro de ese marco que es la ley de la gravedad. La mejor recomendación es entender las leyes y entender cómo funcionan las leyes. Todo lo que Dios creó funciona de acuerdo con leyes. Todo lo divino funciona bajo una ley. Su cuerpo, el mar, el universo, las aves de los cielos, cómo vuelan, la tierra, cómo funciona. Decía el pastor Federico la vez pasada, cómo el universo mismo, cómo funciona dentro nuestro sistema solar, dentro de una galaxia, ¿no? Y todo esto que le explicaba, cómo todo como un relojito en un orden perfecto, digo, todo. Si usted quiere que las cosas estén en paz y en orden en su vida, estudie cómo funcionan las leyes espirituales.
Si usted quiere que las cosas estén en paz y en orden en su vida, estudie cómo funcionan las leyes espirituales. Y de pronto le digo que éxito no es algo que usted persigue. Éxito en la vida es el subproducto de la palabra clave de la Biblia. Para tener éxito espiritualmente y para tener éxito en la vida, nosotros a veces buscamos el concepto humano o el concepto humanista de éxito, que no tiene nada que ver con el concepto que nos enseña la Biblia. ¿Hay una palabra clave? Sí, hay una palabra clave. La palabra clave de la Biblia es obediencia. Decí conmigo, obediencia. Ahora mirale hacia el que está al lado tuyo y decirle, obediencia. El éxito real es el resultado de vivir una vida en obediencia. En obediencia. ¿En obediencia a quién, no? Autoridad también puede ser vista como un principio olvidado. Decía yo hoy, hablar sobre autoridad, hablar sobre obediencia. O sea, si hablamos sobre obediencia es porque obedecemos a una autoridad, ¿no? Entonces, autoridad puede ser que sea un principio como olvidado, poco codiciable. Decíamos hoy al principio, tiene mala prensa, tiene mala fama, hablar de autoridad. La posición de autoridad más poderosa, tengan en cuenta esto, la posición de autoridad más poderosa en la tierra está bajo la autoridad, no está sobre la autoridad. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La autoridad más poderosa en la tierra está bajo la autoridad, no está sobre la autoridad. Ya lo va a ir entendiendo. La autoridad es el lugar más seguro donde puede estar todo lo creado por Dios. Ese principio de autoridad rige todo lo creado. Descubrir cuál es la autoridad sobre su vida es la llave de una vida en libertad. Descubrir cuál es la autoridad sobre su vida es la llave de una vida en libertad. Descubrir cuál es realmente la autoridad que me gobierna es la llave de vivir una vida libre. Libre de los preconceptos, de los problemas, de los conflictos emocionales que están sobre nosotros continuamente. Entonces, dejo de preguntarme, ¿y por qué me mandan? ¿Y por qué me dan órdenes? ¿Y por qué me dicen lo que tengo que hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo me van a indicar tal cosa si yo, no? En todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en el Estado, en la iglesia. Cuando usted ve a una persona que tiene problemas con toda figura de autoridad en su vida, está frente a una persona llena de enojos y de falta de perdón, que levanta un escudo de orgullo y de ego para protegerse. Y sé que me meto en un lugar difícil. Pero ¿esto de qué viene? Como su figura de autoridad le falló, ahora piensa que toda autoridad es mala. Como su figura de autoridad no estuvo y no le dio seguridad, ahora piensa que ninguna autoridad estará. Y por lo tanto siente su ego y su orgullo como un lugar seguro. Usted tal vez siente que si se somete a una autoridad, usted pierde control de su vida. Pero lo que rara vez analizamos es que aquellos que más resisten a la autoridad son los que más destrucción cosechan. Porque el orgullo nos aleja de toda fuente de bendición. Fíjese, la altivez siempre nos aleja de Dios. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca, diga conmigo, nunca podremos resolver nuestros problemas de carácter hasta no resolver quién es nuestra verdadera autoridad a cargo. Nunca podrá resolver sus problemas de carácter hasta no resolver quién es su verdadera
autoridad a cargo. Cuando usted descubre esa libertad en Cristo, Jesús como Señor y autoridad, y descubre que estos son principios bíblicos, la crisis que usted piensa que tiene en su escuela, en su trabajo, en su iglesia, con la autoridad, con ese jefe, profesor o líder malo que usted tiene, que usted piensa que es el peor del mundo, va a pasar. Pasa a un segundo o tercer plano. La falta de autoridad y de sumisión trae autodestrucción. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mas en la multitud de consejeros se halla sabiduría, dice otra versión. Proverbios 11, versículo 14, ¿no? Hay otra versión, bueno, que dice esto: multitud de consejeros se halla sabiduría. Cuando vivimos bajo un concepto de autoridad y honra correcto, vamos a ser más libres. Vamos a movernos de una forma más libre. No tenemos problema de buscar consejo, no tenemos problema de escuchar el consejo. Usted se quitará mucho peso de encima cuando deje de competir con su figura de autoridad. Deje que cada quien rinda cuentas por lo que hace y usted rinda cuentas por lo que le corresponde a usted. Ahora, ¿qué es autoridad? ¿Qué estamos hablando de? ¿Qué es la autoridad? ¿Con qué se come esto? Hay dos conceptos que necesitamos clarificar para poder entender ese principio de autoridad en la Biblia. Primero, diferenciar, ¿no? ¿Qué es autoridad y qué es poder? Autoridad viene del griego exousia, o sea, poder para gobernar. Habilidad para sojuzgar es un derecho de ejercer poder. No hay autoridad si no fue... Escuche bien esto. A ver. Alejandra es testigo de cómo mastiqué hasta el llanto, porque había momentos de... No hay autoridad si no fuera delegada por una autoridad mayor. No hay poder si el poder no nos fuera dado por la persona a quien fue otorgada la autoridad. Maxi, yo te vi a vos hoy, ¿será que vos me podés ayudar con un ejemplo? No quiero que hables ni que nada, pero como lo conozco a Maxi, quiero que me ayude Maxi. Y 2 varones más necesito. Vengan 2 varones más voluntarios. Necesito que sean así grandotes como Maxi. Eso, bien, ven que conseguí. Ahí está. 3 varones. Vamos a hacer un ejemplo para que se pueda entender mejor, porque si no parece un trabalengua y cuesta entender si uno no lo ve. Voy a traer algo. Espérenme, chicos. Tengo un escudo y una espada. Ahí está la espada y el escudo. Ok. Un ejemplo práctico de esto que estoy diciendo. Fíjense que decía, no hay autoridad si no fuera delegada por una autoridad mayor. Y no hay poder si el poder no nos fuera dado por la persona a quien fue otorgada la autoridad. Acá hay autoridad y poder. Tiene autoridad y tiene poder. ¿Pero por qué lo tiene? Porque hay una autoridad mayor que se lo dio. Y como él tiene autoridad y poder, porque hay una autoridad mayor que se lo dio, en este caso vamos a personificar a Néstor como Dios, ¿no? Dios le dio autoridad y poder, entonces Él puede darle poder y autoridad a otra persona, porque Él está bajo autoridad, solo bajo autoridad,
puede ejercer poder y darle poder y autoridad a otra persona. ¿Me explico? El principio de autoridad bíblico funciona de esa manera. Si yo obedezco a la autoridad mayor, hay autoridad sobre mí. Cuando yo me muevo bajo autoridad, puedo ejercer el poder que me fue dado. Cuando estoy moviéndome de esa manera, entonces también puedo delegar autoridad y poder en otros. Ahora, ¿puedo ejercer poder sin que me haya sido delegada autoridad? ¿Puede usar la espada y el escudo sin que le haya sido delegada autoridad? ¿Sí? ¿Lo puede hacer? ¿Pero sería legítimo ese poder? ¿Con qué autoridad se está moviendo? Por más que sea excelente espadachín y sepa manejar muy bien el escudo, ¿bajo qué autoridad y bajo qué principios se está moviendo? Para pensarlo. En muchas ocasiones nosotros nos queremos mover solos en el reino espiritual y no respetamos un principio de autoridad básico. Obediencia a la autoridad. Quiero que entienda bien, no estoy hablando cualquier tipo de obediencia. Estaba diciendo que está Dios, usamos a Néstor en este caso, está Dios, hay una persona que ama, sirve y se somete a la autoridad de Dios. Esta persona está teniendo autoridad moral y espiritual porque se somete a la autoridad de Dios y entonces ejerce el poder. ¿Qué poder? El poder que dio Dios. Ya vamos a entender dónde está esto. Bíblicamente va a entender. Ahora, si él se mueve en esa autoridad, él puede delegar autoridad. Y entonces él ejerce este poder y es legítimo. Es legítima su autoridad y el poder que ejerce. Amén. Gracias, chicos. Gracias. Uy, me ayudó un montón. Jesús dio a los 70 dos cosas. Cuando los 70 discípulos en un viaje misionero fueron a cumplir su misión, Jesús les dio poder y les dio autoridad. Usted puede tener poder, pero no tener autoridad. Pero usted no va a tener autoridad si no le fuera delegada por una autoridad mayor y legítima. El poder viene del griego, ¿se acuerdan? Esto se habla en la escuela de vida, alguno lo recordará, pero para todos nosotros que tal vez hace un tiempo no lo escuchamos. El poder viene, poder, la palabra poder viene del griego dunamis o dinamis, usado para describir fortaleza o habilidad. Es la misma palabra que describe el poder dinamis dado por Dios en el Espíritu Santo, ¿se acuerda? En Hechos 1:8 decía, Hechos 1:8 decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí donde dice poder, la palabra es dinamis. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es la dinamita. ¿Se acuerda? Decimos el poder del Espíritu Santo es como la dinamita, ¿no? Que capacita a una persona para hacer que la persona que está bajo esa autoridad, que otorgó ese poder, haga algo, que cambien, que logren cosas, aún frente a las circunstancias más opuestas. El poder es la habilidad otorgada por la autoridad. Todos nosotros tenemos poder, todos. Y Dios no se impresiona con el poder. Dios no se impresiona con el poder que tenga yo, que tenga usted. Dios no se impresiona con el poder que aparentemos tener. ¿Sabe qué impresiona a Dios realmente? Obediencia. Y la obediencia deriva en honra. Honra al que le dio ese poder o autoridad.
Cuando identifico a la autoridad que está sobre mi vida, entonces obedecerle se traduce en honrarle. Mucho podemos cantar de darle la honra a Dios, pero si no hay obediencia, entonces no hay honra. Si no hay obediencia a la autoridad, entonces no hay honra. Nos mentimos a nosotros mismos y creemos que mentimos a Dios. Honrar a Dios en forma práctica es obediencia y sometimiento a su palabra y a su voluntad. Esta es la forma práctica de honrar a esa autoridad. Y entonces usaremos el poder de forma legítima. Honrar a Dios en forma práctica es obediencia. Dije, no se impresiona a Dios con los cargos, con las funciones que tengamos o que hagamos. Dios no se impresiona si usted, no sé, es líder de adoración, diácono, ujier, el líder de jóvenes, si servimos en multimedios o en sonido, si somos músicos, si somos cantantes, si pasamos 3 o 5 horas adorando en la iglesia, si amanecemos entregando todo nuestro tiempo en el hospital o si nos insolamos en el semáforo evangelizando, si usted es líder o si usted es pastor. No, Dios no está impresionado con eso. Dios siempre se goza en dar gracia especial si soy obediente. Si soy obediente, eso es dar verdadera honra al Señor que me dio todo. Escucho y obedezco su voz. Ahora, si cada una de estas cosas que mencionamos o estas tareas están hechas bajo autoridad, entonces habrá poder y autoridad legítima para ejercer ese poder. Porque hay un principio y hay leyes espirituales a ser obedecidas bajo las cuales me estoy moviendo, ¿no? Quiero contarles un ejemplo muy sencillo de cómo moverse con poder sin autoridad. Yo recién me convertía, conocí a Jesús y tenía un grupo de 3 amigos mayores que yo, que tenían muchos más años en el Señor, y entonces ellos eran súper osados en lo que pensaban, en lo que hablaban, en cómo interpretaban la Biblia, y a mí me rompía la cabeza. A mí me encantaba estar cerca de ellos. Pero ellos tuvieron un problema y no lo resolvieron con su pastor, con el pastor. En un desacuerdo con el pastor, no lo supieron cómo resolver y empezaron a moverse solos. Y empezaron a hacer cosas solos. Y en esas cosas solo estaba yo con ellos y dijeron, y yo nuevito en el Señor, y dijeron allá, yo soy de Aristóbulo, allá en la cima del Cuñapirú, ¿conocen el Cuñapirú? En esas montañas así de monte, allá en la cima del Cuñapirú hay un altar del Gauchito Gil. Vamos a agarrar una masa cada uno y vamos a romper los altares. Bueno, vamos entonces. Salimos con las masas y rompimos varios altares. Entre ellos el de Gauchito Gil y otros. ¿Con qué autoridad? Yo no lo sabía. Y hasta medio bíblico era, y hasta buena sería la intención, alguno lo pensará. Yo voy y rompo todo porque el Señor dice que hay que derribar los altares y entonces voy. ¿Bajo qué autoridad? ¿Quién te mandó? ¿De dónde vos? ¿De qué? Cuando el pastor se enteró. ¿Por qué? Porque si soy miembro de una iglesia, yo represento también a esa iglesia. Y si me estoy mandando solo y haciendo una cosa así, ¿quién recibió el llamado? Si se enteran que fuimos nosotros, que somos parte de esa iglesia, ¿a quién ustedes creen que van a llamar y a reclamar? Al pastor de la iglesia le llamaron. ¿Y con qué autoridad nosotros nos movimos?
Ejercimos poder, agarramos las masas y reventamos todo. Ese es un ejemplo de ejercer poder sin autoridad delegada. Sin autoridad delegada. No puedo hacer cualquier cosa de cualquier manera. Porque yo interpreto solo y que más o menos pienso que y voy, ¡buah! Si no hay autoridad bajo un principio de orden y obediencia, el poder no es legal, es un poder ilegal, deshonroso. La autoridad es más importante que el poder, porque el poder sin autoridad no es legítimo. El poder es capacidad, esta capacidad, como decíamos, son esas herramientas que vienen con el Espíritu Santo nos las da ahí el Señor nos las da a través del Espíritu Santo, quiero decir. ¿Y qué utiliza? Nos utiliza a nosotros, nuestros dones, nuestros talentos otorgados, ahí se manifiesta todo eso. Y la autoridad es el respaldo concedido por la autoridad mayor y demanda una responsabilidad. Por lo tanto, esa autoridad otorgada es un derecho legítimo que usted tiene, que yo tengo, de usar el poder que está sobre nosotros. Pero solo si estamos bajo autoridad. Yo sé que parece un rompecabezas. Jesús mostró un modelo con personas totalmente diferentes. Cuando se trató de guardar la unidad, yo no sé si usted se acuerda, pero el apóstol Pablo tuvo varias dificultades para guardar el orden y la unidad en lo que eran las iglesias, ¿no? Y preocupado con las iglesias, preocupado en recobrar siempre la unidad del cuerpo de Cristo. Pero para eso debe remarcar una y otra vez en sus cartas la autoridad de Cristo sobre todo. Y por Él y para Él fueron todas las cosas. Primero la cabeza de todo debe ser Cristo. Él mismo es la vida, para que el cuerpo opere y se mantenga unido. Entonces ahí funciona este principio de Dios. Empieza a funcionar este principio de Dios, bajo autoridad. Sin la vida que es Cristo mismo en la cabeza, no puede haber un cuerpo que funcione bien. Peor todavía si hay varias cabezas. Ahí está comenzando a armar el rompecabezas, ¿no? Sin la vida de la cabeza no puede haber un cuerpo. Sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo. Muchas veces perdemos el rumbo en buenas intenciones, en buenas prácticas que parecen de extrema piedad, pero que son una pequeña manifestación de vivir en la plenitud de una relación con Jesús. Lo son, pero no son la misión plena encomendada por el Señor. Por ejemplo, doy dinero en un semáforo, voy a orar por alguien que está enfermo, canto en la iglesia, ir a hacer recitales, servir en cualquier ministerio. Digo, todas son cosas buenas, pero nunca las actividades que hacemos como servicio pueden reemplazar lo que Jesús nos pidió y encomendó expresamente que hagamos. Y mientras vamos obedeciendo, vamos manifestando a Cristo en nuestro servicio, a Él y a su iglesia. No sé si me explico en lo que quiero decir. Hay veces que tenemos muy buenas intenciones y muy buenas ideas para hacer muchas cosas y que no está mal. Pero tal vez nos desviamos totalmente del plan que Dios tiene para nosotros como iglesia o como familia. Hay algo que específicamente Dios nos dijo sobre la extensión del reino, pero no, yo quiero hacer otra cosa. Yo no quiero evangelizar, yo no quiero hablar de Cristo, yo prefiero, no sé, ir a orar por los enfermos. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal ir a orar por los enfermos. No está mal. Pero si hago solo eso y pierdo de vista lo que Cristo nos encomendó hacer como iglesia,
entonces esto también puede estar debilitando a la iglesia. Hay un principio de autoridad y hay un mandato. Cuando usted entiende el principio de autoridad, entonces entiende por qué existen tantos problemas en las iglesias. Mire, iglesias se dividen. Nosotros teníamos en nuestra zona donde vivía 2 iglesias muy simpáticas. Primero era una. Supongamos que, no quiero decir el nombre, pero supongamos que una se llamaba Agua de Vida. Y se separaron, esa iglesia se separó, tuvo un problema, entonces abrieron otra iglesia enfrente que se llamaba Ríos de Vida. Entonces estaba Agua de Vida de este lado, Ríos de Vida del otro lado. Y yo me pregunto después, ¿no? Pensaba en esto. Jesús es el agua de vida, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿será que habían aguas diferentes? ¿Será que corren aguas diferentes por una y por otra? ¿Será que un agua es más viva que la otra? ¿Cómo será? ¿Será que esa era la voluntad de Dios? ¿Sabe qué? Ambas se cerraron, se terminaron cerrando. Porque ni los hijos ni las siguientes generaciones quisieron seguir con esas misiones. Digo, compitiendo por posición, la verdadera, la original, no, la nueva, o por tener la razón, o cómo se deben hacer las cosas. Ninguno de los 2 grupos entendió el principio de autoridad y obediencia porque no entendían la autoridad que estaba sobre la cabeza. Se cerraron las 2 obras por completo. Jesús mismo habla en su palabra sobre resolver los conflictos y cómo hacerlo, ¿no? Dejando los egoísmos a un lado, las mezquindades a un lado para mantener la unidad del cuerpo. Debemos dejar que gobierne la vida en la cabeza. Cristo gobierna la cabeza para que todo lo demás esté ordenado. Si Dios no gobierna su vida en verdad, usted no puede tener autoridad sobre nadie y sobre nada. Si Dios no es el dueño de su vida y Jesús su mayor autoridad, usted no va a saber cómo someterse a otra autoridad. Intentará resolver los conflictos con armas naturales, con armas carnales, ya sea con los profesores, con los jefes, con los líderes, con los pastores. No va a entender los conflictos que pasan en la familia y también en la iglesia desde la perspectiva bíblica o la mirada de Jesús. ¿Y qué va a pasar? Se va a llenar de enojos, se va a llenar de rencor, se pegarán unos portazos importantes y digo, eso está lejos de lo que nos manda el Señor y de lo que verdaderamente lo honra. ¿Saben cuáles son los versículos? Esta le va a gustar. ¿Saben cuáles son los versículos preferidos de los maridos cuando vamos a los retiros de matrimonios? Mujeres deben... no saben algunos, mira. Mujeres deben sujetarse a sus maridos. Y viene la parte preferida de las mujeres, de las esposas. Cuando, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, dice el pasaje. Y asimismo se entregó por ella. Efesios 5:22 quiero decir. Dice así, porque todo está dentro de este contexto, por eso tengo que leer todo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también. Como también Cristo, quiere decir, a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Fíjese cómo es esta alegoría, cómo compara a esa relación matrimonial y pone en orden esto de Cristo como cabeza. Cristo como cabeza. Un principio, mis hermanos,
Y los cristianos siempre debemos de obedecer las autoridades. No hay autoridad si no es de parte de Dios. Y cuando digo esto, yo sé que en su cabeza comienza a venir algún pensamiento. Pero ¿y fulano? Seguramente que estás pensando en algún líder rebelde, estás pensando en algunos líderes que hicieron mal a la comunidad. Tal vez pensaste en Hitler, tal vez pensaste en Osama Bin Laden, no sé. Pensaste en alguna persona que hizo mucho daño. A ver, todas las autoridades han sido instituidas por Dios. ¿Le duela o no? ¿Le duela o no? Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció un orden y roles. ¿Se acuerda cuando Federico habló del tema del orden? En cada una de las áreas, desde el principio de la creación, para que alguien ordene algo, para que alguien ordene cosas, debe tener autoridad y poder. Dios es la cabeza de la autoridad. Él está por encima de todas las autoridades. La autoridad está bajo el gobierno de Dios. Al entrar en contacto con la autoridad, entramos en contacto con el orden de Dios, con el propio orden de Dios. Usted y yo no hacemos más feliz al mundo porque tengamos un poder propio o una luz propia. Usted no predica el evangelio a los necesitados porque tenga algo solamente suyo. No ayuda a los pobres de la tierra porque usted tiene un poder propio. Usted y yo no ejercemos un liderazgo en la iglesia porque seamos personas poderosas en sí mismas, ¿no? Tengamos un poder nuestro. La obra de Dios es hecha bajo un principio de autoridad, sometimiento, obediencia y honra, y un principio de poder de Jesucristo, que es la cabeza de toda autoridad. Le fue dada esa autoridad y su nombre es sobre todo nombre, y bajo el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Rey y Señor. Él sustenta todas las cosas por la poderosa palabra de su autoridad, así como le fueron creadas también por su palabra como mandato de autoridad. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por una palabra de autoridad dada por Dios. Dios ordenó el caos con una palabra de autoridad. Todo obedece a un principio y a una autoridad. Mire, Juan capítulo 13 dice, es donde se refleja el carácter de una persona que está bajo la autoridad de Dios. Fíjese que Jesús decía: vosotros me llamáis maestro y Señor, decía Jesús, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Primer principio. Hacemos raudamente. A ver si está acá. Ahí está. Primer principio. Solamente tiene autoridad quien está bajo autoridad. Usted y yo no podemos servir o pretender tener autoridad sobre nadie si estamos bajo el principio de rebelión o cualquier otra autoridad. Esto es para todo liderazgo, para jefes, para esposos, bueno. No hay espacio en el reino para la rebelión. Bueno, pero Bernabé, acá no hay rebelión. No, yo no estoy diciendo que acá haya rebelión. Acá somos todos santitos, acá somos todos ovejas mansas y obedientes.
La Biblia dice que el pecado de rebelión es igualito al pecado de hechicería. O sea, todo rebelde es un hechicero según la Biblia. Aquí no hay este tipo de gente, yo sé. Acá no hay ese tipo de gente. Amén. Segundo principio, la autoridad es para edificación y no para destrucción. A veces vemos a la figura de autoridad como una figura que me va a hacer daño, que me va a destruir. Está bien, tal vez tengo que sanar la imagen de autoridad que tenga antes, pero una autoridad que fue dada por Dios es una autoridad para edificación. Segunda de Corintios capítulo 10 del 1 al 9, Pablo explica a los corintios sobre la autoridad que le fue dada y el carácter espiritual de esa autoridad. No conforme a los criterios del mundo, ni conforme a los criterios de la carne, a lo que el sistema entiende que tiene que hacer una autoridad. Pero ese versículo lo va a poder apuntar después y estudiarlo en su casa. Segunda de Corintios capítulo 10 del 1 al 9, léalo. La autoridad viene para edificar su vida y no viene para destruir su vida. Ya sea Jesús, los pastores, los líderes, los jefes. Obviamente no estoy hablando bajo la premisa, estoy hablando bajo la premisa de que son autoridades que están bajo la autoridad de Dios. No estoy hablando de abusivos, de personas que abusan de autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Tercer principio, sin sumisión no habrá edificación. No habrá edificación. Primera de Pedro capítulo 5, del 2 al 6, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted no puede ver el crecimiento de la iglesia si no hay sumisión. Hay principios que deben ser obedecidos en la palabra de Dios. Y ese principio tiene como base fundamental obediencia. El cuarto principio es complicado. Dios no quiere, es duro esto, pero Dios no quiere gobernar a nadie que no quiera ser gobernado. Y tenemos que entender, mis hermanos, que hay principios que son establecidos y todos ellos están entre autoridad y obediencia. Pero si usted no quiere moverse bajo autoridad, si usted no quiere obedecer, Dios no quiere gobernar a nadie que no quiera ser gobernado. Fíjese que digo la palabra gobernado y ya suena raro, porque en su mente y en la mía suena mal. Gobernado. Pero si soy gobernado por Dios, es lo mejor que me puede pasar. Es lo más conveniente para su vida y para la mía. Todo lo que hacemos, si cantamos, si tocamos un instrumento, si predicamos, si somos ujieres, diáconos, dije hoy, todo debe funcionar bajo un principio de obediencia. La obediencia trasciende todo lo que hacemos. Usted sabe que aún David tuvo oportunidad de matar a Saúl varias veces. Y David dijo: yo no voy a tocar a ese hombre, yo no tocaré al ungido del Señor hasta él. Quinto principio: ser lleno del Señor. Ser lleno del Espíritu Santo significa estar lleno de obediencia. Vamos a repetir juntos. Diga: ser lleno del Espíritu Santo significa estar lleno de obediencia. Otra vez. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Se puso a pensar esto? Señor,
quiero ser lleno. Y el Señor viene y me dice, está mal la fornicación. Pero yo quiero ser lleno, pero yo quiero igual fornicar. Yo quiero ser lleno de la autoridad y lleno del Espíritu Santo. Pero, mira, papito, te vengo hablando, te vengo diciendo. Está mal coquetear, está mal ahí con el celular, hay adulterio. Hay una línea muy finita de adulterio que es donde estás caminando y vas a caer cada vez peor. Pero yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa estar lleno de obediencia. Vienen los líderes y te dicen, te conviene, tal vez te conviene, fíjate por este lado, fíjate por el... No, yo sé cómo hacer las cosas. Yo tengo la mía. Vos creés lo que vos quieras, yo creo lo que yo quiera. Ser lleno del Espíritu Santo significa estar lleno de obediencia. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Significa que tenemos que aprender a obedecer. Tenés que aprender a obedecer. A Dios primeramente y a su palabra. Filipenses capítulo 2 dice... Es un pasaje precioso, me encanta y muestra cómo Jesús entró bajo ese principio de autoridad. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús obedeció. ¿Sabe para qué? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que bajo el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Déjeme decirle algo. Ese líder que usted pensó antes, ese líder terrible, esa autoridad que vino a su mente antes cuando hablamos, tal vez pensaste, como decía yo hoy, en Hitler o en alguna persona terrible de la humanidad, o tal vez pensaste en el hombre Bin Laden, o tal vez en algunos otros que están más actualizados, ¿no? Más terribles de esta última época. Tal vez pensaste en otros líderes de la historia. Déjame decirte, según la palabra, esos hombres que estuvieron en autoridad un día van a postrarse delante del Señor y van a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y más aún, aunque tendrán que confesar y después ir al infierno, pero habrán de confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús entró en obediencia al Padre. ¿Sabe para qué? Para honrarlo y para moverse con autoridad y con poder. No le voy a recordar lo del centurión que se movió bajo autoridad y le pidió una sola palabra al Señor, y el Señor, luego de ver la fe de este hombre, lanza esa palabra y la sanidad fue hecha. Este hombre sabía de autoridad y creyó en la autoridad que tenía Jesús, y Jesús lanza la palabra y la sanidad fue hecha. Si pensás que tu jefe es malo, tu jefa es mala, no es así. Siempre que no estemos hablando de abusos y de violencia, aclaré, ¿no? Te digo, esa autoridad te está enseñando a amar a Dios.
aunque lo veas complicado. Vos me podés decir, ay Bernabé, pero vos no lo conocés, vos no sabés lo que me hace, no sabés cómo es ella, no sabés cómo es él. Si no obedeces a una autoridad que ves, ¿cómo pues podés decir que obedeces a Dios, una autoridad máxima a quien no vemos físicamente? No vas a ser transformado en tu carácter si no ejercitas el fruto del Espíritu Santo que está en vos. ¿Cómo se prueba paciencia? Pensá en tu jefe, pensá en tu líder, pensá en esa persona que estabas pensando ahora. ¿Cómo se prueba paciencia? ¿Cómo se prueba templanza? ¿Cómo se prueba mansedumbre? ¿Cómo se prueba benignidad? ¿Cómo se prueba fe? ¿Cómo se forja el amor? ¿Cómo se forja dominio propio? ¿Cómo? Según el libro de Gálatas 5. ¿Cómo se forjan todas estas cosas? Tu jefe, tu líder, tu autoridad está forjando en vos el carácter que Dios quiere que tengas. Dios está formando tu carácter a través de esa autoridad. Y quiero decirte algo más. La Biblia habla de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés tenía 2 hermanos? ¿Cómo se llamaba el hermano mayor de Moisés? Exacto. Y estaba María, hermanos mayores de Moisés. Y Moisés un día se sintió solito y dijo, yo quiero una esposa, yo quiero a alguien. Y vio Moisés a una mujer, le hago resumen así de lo largo corto, y vio Moisés a una mujer y se encantó con ella. Pero esa mujer era negrita. ¿Cómo sé que era negrita? Por la ascendencia que tenía la mujer podemos saber que era morochita. Ahora, fíjese acá lo que dice. Y Moisés miró a la egipcia y dijo, yo quiero mezclar esos colores. Pero la hermana mayor de Moisés, que debería tener autoridad sobre él en la casa, como hermana mayor, decidió sola, llamó a Aarón y empezó a hablar. Y dijo, mira, Moisés con la negrita. Empezó a hablar de su hermano. ¿No le gustó? Porque va a mezclar los colores, porque la familia, porque los niños después van a salir quemaditos, tostaditos. Empezó a hablar. ¿Quién tenía autoridad delegada? ¿Aarón? ¿María? ¿O Moisés? Moisés. Y empezaron a hablar de Moisés a sus espaldas. Déjenme decirle qué pasó con María, hermana de Moisés. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 12, que ella habló mal de su hermano y Moisés era hermano menor, pero tenía autoridad delegada por Dios. Y dice la palabra que Dios bajó de la nube a la puerta de la congregación y le dice a los 3, vengan. Y salen los 3 y Dios le dice a Moisés, usted se queda acá. Venga María y Aarón. Y Dios le dijo, ustedes se metieron en problemas conmigo. Y la palabra dice que María, algunas versiones la llaman Miriam, quedó leprosa por 7 días y Dios dijo, pónganla a ella afuera del pueblo, afuera de la congregación. Y bueno, después fue Moisés a clamar a Dios, perdonala, Señor, perdonala a María, la habladora, perdonala. No hable mal de su líder. Necesitamos aprender a cuidar nuestras lenguas. Las paredes tienen oídos, dicen, pero yo te digo que Dios tiene oídos. Y no hay nada en este mundo que no esté bajo los ojos y el gobierno del soberano Dios. Todo está bajo su autoridad. No hablemos mal, no salgamos por ahí con la lengua hablando mal de las personas sin menos de una autoridad, de alguien que está en autoridad.
Cuando hacemos eso empezamos a perder autoridad espiritual y moral y se empieza a correr del paraguas de la voluntad de Dios y a alejarse de la honra. Hay personas que tienen costumbre de hablar mal, de hablar muy mal de su liderazgo o de las actividades que el liderazgo plantea o que la iglesia plantea o que a veces en los trabajos mismos, cuando ese líder o ese jefe quiere decir podemos ir por acá o por allá, siempre están contrera, ¿no? Detecte. Recomendación, ni siquiera consejo, recomendación. Detecte ese mal en su vida y bórrelo en el nombre de Jesús. Si no edifica juntamente con su liderazgo, al menos no sea de tropiezo para otros, hablando mal de su familia espiritual o del liderazgo que está con usted. Y la recomendación siempre es que pueda orar e ir a hablar con ese liderazgo de lo que crea que está mal, siempre con la actitud de edificar y no de pelear. Y buscar tener la razón, ¿no? Los propósitos de Dios, mi hermano, siempre deben ser superiores a mis ganas de tener la razón. Repito, los propósitos de Dios deben ser superiores a mis ganas de tener la razón. ¿Cuáles son las señales que identifican entonces a una persona que entiende que vive bajo autoridad? Primera señal, una persona que ha reconocido la autoridad de Jesús procura identificarse con la autoridad que opera bajo esa autoridad. Procura identificarse con la autoridad que opera bajo esa autoridad. Si una persona está bajo otra autoridad que no es la de Jesús, le incomodará y repelerá todo lo que tenga que ver con vivir una vida de obediencia y honra a Dios. Segunda señal, una persona que ha tenido encuentros con la autoridad de Jesucristo en sus tiempos íntimos es mansa, es tierna para decir, ha sido ablandada y no puede ser dura ni legalista, porque se ha encontrado con el amor puro que es Jesús. Es una persona apacible. Cuando nosotros nos alejamos de nuestra intimidad con Dios, vuelve la carnosidad afuera. La persona que tuvo un encuentro con la autoridad de Dios es una persona que debe estar dispuesta a menguar y cambiar. Y discúlpeme que le diga otra vez lo que le había dicho en la prédica anterior. No venga con que yo nací así, que yo soy así, que no voy a cambiar, que voy a morir así, que yo soy esto. Porque Jesucristo en la cruz tuvo el propósito de cambiarnos a todos, transformarnos a todos. Tercera señal, una persona que de veras ha tenido un encuentro con la autoridad, jamás quiere estar en autoridad sobre otros. Dice, va a decirme, pero ¿cómo? Déjeme decirle, la autoridad no es algo que usted esté buscando por ahí, para disfrutar, hacer las cosas que usted quiere como quiere o como siente. No, no existe. En Dios las cosas son diferentes. Es Dios quien pone, es Dios quien saca. El que da y el que quita, y el que tiene gobierno absoluto. El que está bajo obediencia y honra a su autoridad no tiene la preocupación ni el interés de llegar a ser líder, porque no está buscando que la gente lo reconozca. El llamado viene de parte de Dios. Es Dios quien llama. Es Dios quien llama. Cuarta señal. Si usted ha tenido un encuentro con la autoridad de Jesús, usted no se complace en dar consejos que no le han pedido, y menos en dominar a otros. El líder con autoridad delegada no es un dominador. Diga conmigo, dominador. Me costaba decir la palabra. Dominador. Todo dominador es un débil de carácter y emocionalmente inestable. Cuando usted ve un líder dominador, vea su historia, vea su infancia, vea sus debilidades. Necesita dominar para sentirse valorado o importante. En la cultura a veces
tiende a levantar este modelo, no, este es el parámetro, tiene que ser fuerte y tiene que dominar con el grito y con la palabra. No. Si es una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Jesús, usted no se complace en ser un dominador, todo lo contrario, hay un tratamiento de carácter ahí. Quinta señal, una persona que ha tenido un contacto con la autoridad de Jesús mantiene dominio de su lengua. Está en sujeción y no se atreve a hablar descuidadamente, porque en ella hay un sentido de autoridad y de honra. No deje que pase en su vida lo que pasó con María, la hermana de Moisés. Sexta señal, una persona que ha estado en contacto con la autoridad es sensible a todo acto de anarquía y de rebelión que lo rodee. O sea, lo percibe, es sensible, lo percibe enseguida. Cuando usted ve a alguien con actitud de rebelión, trate de ayudarle a la persona a reconocer el principio de autoridad. La iglesia de Jesucristo se mantiene por estos principios. Primero, que Él mismo es la propia autoridad absoluta que le fue dada por Dios a Jesús. Entonces, el sometimiento y obediencia a su palabra son claves para vivir una vida con las bendiciones que Él nos prometió. Mire, en definitiva, tu obediencia a Dios, a la autoridad de Jesucristo, a la autoridad de Dios, a las autoridades delegadas, es fundamental para un año diferente. Tu obediencia a Dios es el mayor acto de adoración y honra que podés manifestar. Obediencia es el mayor acto de adoración y honra. Como líder de adoración puedo decirte que a veces nos encanta cantar, nos gusta tanto cantar. Adoramos y cantamos y decimos tantas cosas hermosas al Señor. Poéticamente, proféticamente, decimos tantas cosas. Pero si no hay obediencia, esa adoración no sirve. Esa adoración no es genuina. Sin obediencia no hay bendición, no hay vida abundante, no hay paz, no hay orden. Obediencia a la autoridad. ¿Ve? Obediencia a esa máxima autoridad. Quisiera que ahora en un momentito me ayuden, por favor, guardando silencio un momentito, sin moverse ahora. Y quiero hablarle, mientras inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos para no distraernos, quisiera hablarle a alguna persona que está por primera vez en este lugar. Dijimos que no hay manera de vivir una vida en paz y en orden si estamos bajo cualquier autoridad. Necesitamos la autoridad de Cristo sobre nosotros. Y dijimos también que Él no gobierna a nadie que no quiera ser gobernado. Y también dijimos que lo mejor que nos puede pasar es ser gobernados por esa autoridad, por Jesús. Entonces quiero invitarte a vos, si estás por primera vez, por segunda vez, y tal vez nunca le dijiste a Jesús: Señor, quiero que seas mi autoridad suprema, mi mayor autoridad, quiero que manejes mi vida. Yo te invito a que inclines tu cabeza un momentito y cerramos nuestros ojos para no distraernos nada más. Y yo te voy a guiar en una oración sencilla y decí detrás de mí, seguime y decí así: Señor Jesús, quiero que seas mi Rey, quiero invitarte a mi corazón, quiero que seas mi Señor, quiero que gobiernes mi vida. Señor, te necesito y quiero que tomes el control de todo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por hoy darme la oportunidad de ser llamado tu hijo, tu hija, y de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Mientras estamos con nuestras cabezas inclinadas sin que nadie se mueva todavía, les pido, si hicieron esta oración por primera vez conmigo, los que hicieron y me acompañaron en esta oración, que puedan levantar su manito ahí donde están, ¿sí? Quiero orar por ustedes específicamente. Los que han hecho esta oración conmigo, si pueden levantar su mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. No son muchos, pero están dispersos. Dios la bendiga, Dios los bendiga. Sí, son varios y están dispersos. Sí, les puedo pedir sin temor que puedan acercarse un ratito. Quiero orar por ustedes acá, aquí adelante. La iglesia va a orar por ustedes también. Vamos a extender nuestras manos. Vamos a orar por ustedes. Solamente queremos bendecirle. Vengan sin temor, que alguien que esté al lado le acompañe y viene. Lo mejor que nos puede pasar es someternos bajo la autoridad de Cristo. Es que Él tome el control absoluto de nuestra vida, que Él tome el control absoluto de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Es lo mejor que nos puede pasar. Aunque el mundo diga que ser gobernado es de débiles, en el reino, ser gobernado por Cristo es lo que hace a una verdadera persona fuerte. Extienda su mano, iglesia, vamos a orar por estos hermanos. Señor, queremos bendecir la vida de estos varones y mujeres. En esta hora echamos fuera todo espíritu de depresión, de tristeza, de angustia, de agobio. Señor, declaramos la vida sobre cada uno de ellos, cada mujer, cada varón. Creemos en nuestro corazón que esto es el comienzo de algo nuevo y poderoso. Y Señor, queremos bendecirlos y Señor, en el conocimiento de que han abierto sus corazones a ti y que como son hijos, hoy tienen una autoridad nueva sobre ellos. Y como tienen esa autoridad nueva sobre ellos, hay un reino nuevo que se establece sobre sus vidas. Hay un reino nuevo que se establece sobre sus casas y sobre sus familias. Hay un reino nuevo, hay un tiempo nuevo. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que este es un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y sin perder un minuto, porque queremos tomar contacto con ustedes, queremos tener contacto y poder orar por ustedes, le vamos a pedir solamente 2 minutitos. Hay una señora ahí con el estandarte. Si ustedes la siguen, les van a tomar los datos, les van a dar una bibliografía ahí atrás y para que nosotros tengamos contacto, ¿sí? Y que podamos estar en contacto con sus datos. Síganle por favor. Ahí está la señora con el estandarte. Están los ujieres que le van a acompañar. Les van a guiar. Toman los datos y así estamos cerca como familia, como iglesia de ustedes. Los bendecimos. Le invito a ponerse de pie. Y quiero animarle a que tomemos un compromiso fuerte. Yo sé que usted conoce a Jesús. Yo sé que usted comenzó un camino con Cristo, que usted tiene un caminar con Cristo. Pero tal vez, como a mí me pasó, hay algunas áreas que necesitan ser sometidas, recordadas, reflexionadas y sometidas a la autoridad de Cristo, que gobierna en todo, no en una parte. Así que le invito a que podamos cantar, reflexionar en la letra de la canción y pedir a esa autoridad máxima que gobierne sobre todo. Queremos obedecerte, Señor. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey,
Ven a gobernar, Cristo Señor. mi Rey. Toma autoridad sobre nuestras Cristo vidas, ven, Jesús. gobierna mi hogar. Sobre todas las áreas de Venga nuestra tu vida. reino en la ciudad, y todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, y todo ojo te verá, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Señor, aquí estamos como iglesia. Señor, venimos a comprometernos delante de ti. Queremos que seas nuestra máxima autoridad en todas y absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, para tomar las decisiones que tenemos que tomar en este año, en este nuevo año, para tomar las decisiones de obediencia que tenemos que tomar en este año. Abre nuestros sentidos espirituales para ver en tu palabra aquello que nos estás demandando, aquello con lo cual estás queriendo bendecir nuestra vida. Señor, queremos serte obedientes, obedecer a tu autoridad, Señor. Nos sometemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y extienda su mano, iglesia. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.